reunidos este día, también por supuesto con la designación que realizó el presidente de la República. Queremos conversar con el señor Sergio Araya, analista político, quien se encuentra con nosotros esta noche para analizar a don Sergio, por supuesto, y tener su reacción al respecto. ¿Qué tal, don Sergio? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. La primera pregunta sería, ¿qué mensaje está enviando el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, al colocar a doña Marta Esquivel en Mideplan, mientras ella, como veíamos en las informaciones preliminares, se encuentra en un proceso judicial? ¿Cuál es la señal que está emitiendo la presidencia de la República con esta designación? Me parece que la primera señal es básicamente plantear que es consecuente con lo que dijo cuando fue inicialmente iniciada esta investigación, valga la redundancia, que el Ejecutivo, el presidente, el gabinete considera que es persecución política. Es una forma de, vamos a ver, descalificar todo el proceso que de por sí, desde el primer momento, así fue la línea discursiva del señor presidente. Recordarán aquella conferencia de prensa donde salió pues literalmente en defensa de la señora hoy ministra de Planificación, en ese momento todavía presidenta en ejercicio de la Caja, a raíz inclusive de que la habían traído de Pérez Celedón a San José en uno de los transportes del OIJ. Y siempre su tesis fue: esto es una persecución política, esta es una investigación totalmente, o una causa, perdón, totalmente ficticia. Y bueno, con este nombramiento lo que está diciendo es que sigue no solamente creyendo eso, sino que ahora está de alguna forma blindando a la hoy señora ministra al darle pues lo que ya en las notas que ustedes presentaron, involucra el asumir este cargo, esa inmunidad que ahora implica que este proceso, en el caso de la señora Esquivel en particular, tiene que desarrollar todo un proceso distinto al que venía ejecutándose y prácticamente partir de cero. Don Sergio, bueno, las diferencias de criterio entre el Poder Judicial y también el gobierno son muy evidentes y continúan cada vez más. ¿Cómo afecta esto a la imagen también de estabilidad jurídica que tiene Costa Rica? ¿Cómo se proyecta toda esta discusión entre poderes? Es una situación de confrontación. Creo que esta línea que ha sido también característica de este periodo, donde desde la Presidencia de la República se está en una continua línea de tensión con los otros supremos poderes, pues en esta ocasión, con este acto en particular, se va a exacerbar. ¿Por qué? Porque inclusive, vea usted qué interesante, de acuerdo a la normativa vigente, correspondería al fiscal general retomar ahora el caso Barrenador para la señora hoy ministra de Planificación. Y es justamente el fiscal general el que ha sido blanco de múltiples críticas, cuestionamientos, objeciones por parte del señor presidente, especialmente en sus conferencias de prensa de los días miércoles. Entonces, inclusive ha dejado entrever que lo han estado pues los magistrados de la Corte Plena protegiendo, y que por eso no le han dado ningún tipo de seguimiento a ciertas denuncias que algunos diputados de su grupo oficialista plantearon en algún momento con respecto al señor Díaz. Entonces, imagínense que en ese contexto es al fiscal general al que le va a corresponder desarrollar esto. Entonces, claro, es un elemento más en esa línea de mantener y más bien incrementar esa tensión que hay entre poderes, lo que finalmente pues sí afecta indiscutiblemente la gobernabilidad, pero además va ligado a la expectativa del presidente de mantener esa narrativa en este año que es preelectoral, de que hay todo un establishment, hay todo un statu quo que está de alguna forma ejerciendo una presión hacia su posibilidad de tomar decisiones, y que esto tiene que ser de alguna forma, y así lo ha señalado ya en varias oportunidades, y hoy no fue la excepción en su conferencia de prensa de hoy, corregido por las y los costarricenses en las próximas elecciones. Es evidentemente un eslabón más de esa línea de tensión que ha sido característica a lo largo de este periodo constitucional, pero que posiblemente, o ya se veía venir, se iba a incrementar en este año, que es el año preelectoral. Don Sergio, a propósito de que está mencionando un incremento en la tensión y el año preelectoral, hoy durante la conferencia de prensa, bueno, esta parece ser probablemente la noticia política más importante del día, pero hoy durante la conferencia de prensa el presidente también dijo, y voy a citar textualmente: si yo me voy es a ser presidente del Congreso.
sobre todo este tema de que ha estado analizando aparentemente la posibilidad de aspirar a una diputación en el próximo periodo y participar activamente en la campaña. Este es ya un fuego abierto de lo que será la campaña electoral para las elecciones del 2026. Creo que este es un elemento que va a estar gravitando, sea que finalmente se concrete o no. Para eso habrá chance hasta el 31 de julio, así lo establece la legislación electoral vigente. Pero por lo menos de aquí a esa fecha va a ser un elemento que va a gravitar, que es inédito, porque en realidad, por lo menos del 49 a la fecha, ningún presidente en ejercicio había ni siquiera dejado abierta esa posibilidad de renunciar a su cargo para aspirar a una curul legislativa en el siguiente periodo. Ya ese será un tema de si puede o no puede, propio del análisis para juristas y constitucionalistas, pero ciertamente es el elemento que desde su perspectiva le permite, sin estar directamente involucrado en una campaña, so pena de que se le acusara de beligerancia política, seguir siendo un actor dentro de esa dinámica político-electoral que a lo largo de este año vamos a estar viviendo las y los costarricenses. Es decir, es como estar sin estar, porque finalmente el movimiento que él de alguna forma representa desde Zapote, aún hoy no tiene un liderazgo claro que pudiera ser, digamos, su línea de continuidad. Recordemos que él no proviene de un partido formalmente constituido, del cual fuere miembro ya con cierta trayectoria. Ni siquiera tienen, de hecho, una plataforma político-partidista ya claramente definida, y todo lo que significa el movimiento, si se le puede llamar así, chavista, hoy todavía gira en torno al presidente de la República. Dado que en nuestro país no puede aspirar a una reelección sucesiva, pues si esa fuerza que todavía los estudios de opinión indican mantiene el señor presidente, y que en algunos casos ha mejorado de estudios anteriores a hoy, necesariamente para inyectársela a quienes pueden ser los verdaderos protagonistas de la contienda electoral 2026 en su representación, pasa por mantenerlo a él como una figura activa en el ámbito político electoral. Y dado, repito, que no puede hacerlo abiertamente desde su condición de presidente de la República, pues la legislación no se lo permite, dejar estas puertas entreabiertas, indistintamente, repito, de si se lleguen a concretar o no, eso lo sabremos de aquí al 31 de julio, le permiten gravitar y seguir siendo el referente, el elemento cohesionador eventualmente de quienes terminen respaldando ese movimiento. Don Sergio, ¿y cuál será la función principal estos meses que tendría doña Marta Esquivel en Mideplan, tomando en cuenta que además tiene un ambiente bastante tenso en la Asamblea Legislativa? Y a esto le sumamos un elemento que también se ha mencionado y se ha comentado el día de hoy, que es que estaría también siendo esta movida parte de la estrategia para que doña Laura Fernández salga como una posible candidata también a presidencial. Bueno, esto último lo sabremos el 31 de enero, que es la fecha límite para que las y los ministros que aspiren a la presidencia o vicepresidencias en el próximo periodo renuncien, ¿verdad? Concreten esa aspiración. Así que eso queda poquito, quedan 15 días para responder a esa consulta. En cuanto a la otra, de qué podrá hacer la señora ministra de Planificación, bueno, hay toda una agenda, ¿verdad? Por ahí uno de los diputados que ustedes consultaron le dejó ahí entreabierta un tema en particular, creo que algo relacionado con el distrito de Cóbano, convertirlo en cantón, que es resorte del Ministerio de Planificación, darle seguimiento a esos temas. Pero vamos a ver, es un ministerio que normalmente ha sido más bien, digamos, no ha tenido ese protagonismo político que sí puede tener, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, que está en un constante diálogo con las y los diputados. Entonces, digamos que podría desarrollar una gestión con un cierto perfil bajo, considerando además, ¿verdad? Considerando además que no puede desligarse del otro tema en el que está inmerso y que, bueno, en el que está inmersa, perdón, y habrá que ver cómo va ahora a operar, en este caso la Fiscalía General de la República y la Corte Plena, y bueno, luego lo que ya se habló de tener que pasar a la Asamblea Legislativa. Me parece que qué hará o qué no hará en el Ministerio de Planificación, y lo digo con todo el respeto, fue lo que menos se valoró de parte del señor presidente para hacer esta designación. Me parece que es más el otro aspecto que ya fue aquí mencionado anteriormente por mis colegas, ¿verdad? La posibilidad de darle también un espacio para blindarla en lo que es el proceso propiamente que se está siguiendo bajo el denominado caso Barrenador, pero también, como dije al principio, una forma de transmitir
que desde el Ejecutivo está reforzándose la idea de que todo este proceso es meramente, desde su perspectiva, claro, persecución política. ¿Y por qué no? También el 31 de julio es la fecha límite para que eventualmente ella pudiera renunciar al ahora cargo que está ejerciendo y eventualmente aspirar a una curul legislativa. Y lo digo porque el señor presidente, pues a la hora de introducirla, dijo que doña Marta Esquivel estaba para más. Ese para más podría abrir muchas especulaciones y una de ellas podría ser pretender una curul en el próximo periodo. Ahora, don Sergio, ¿qué tan riesgoso es? Al menos yo no recuerdo que exista un antecedente de un funcionario en un proceso judicial abierto con una denuncia y una investigación en proceso a cargo también de la Fiscalía, que sea nombrado en un puesto del Poder Ejecutivo como tal. ¿Qué tan riesgoso es hacer esta jugada política en el caso de doña Marta? Pues sí, digamos que usualmente no ha sido la práctica, ¿verdad? Cuando un funcionario más bien ha sido, Porque aclaro, en más este bien caso, uno, cuando ella se le inhabilitó. perdón que le interrumpa, porque más Sí, bien uno está acostumbrado a ver que se hace un análisis de todas las posibles correcto. candidaturas para esos puestos, procurando que no tengan procesos judiciales abiertos. Claro, pero en honor a la verdad, y eso es lo que quería referirme, eh, en las medidas cautelares que se le impusieron no estaba la inhabilitación de ejercer otros cargos públicos. Lo que pasa es que nunca, digamos, ningún presidente había Nadie lo capitalizado esa imaginó. puerta que quedó entreabierta para justamente hacer lo que hoy hemos observado. Es parte del estilo del señor presidente, ¿verdad? Estar siempre jugando un poquito, digamos, al filo, digamos, de la navaja, ¿verdad? Como se dice popularmente. Creo que es una designación más evidentemente política, simbólica, que busca consolidar lo que él llama ese sector de la población a la que busca fidelizar de cara a la contienda del 2026. Y bueno, e independientemente de que posiblemente también es una manera, digamos, de blindarla o de hacer más complejo, ¿verdad? El proceso de investigación que ya de por sí venía encarando la señora Esquivel. Y aquí no estoy diciendo si eso no culpable, ¿verdad? Esos serán los estrados judiciales a los que les corresponderá establecerlo. Pero sí es evidente que hay una intencionalidad del señor presidente de no solamente cuidarla, de proteger, digamos, en este caso a la señora Esquivel, sino de utilizar toda esta situación para reforzar esa línea discursiva que ha venido planteando de que hay poderes que se oponen a su gestión y que están, como él lo dice, pública y en forma notoria, enraizados en los otros supremos poderes con los que les tocó coexistir en este periodo constitucional. Don Sergio, usted lo mencionaba ahora, esto aumenta muchísimo la tensión, pero ¿qué podemos esperar entonces en el ámbito legislativo, tomando en cuenta que se espera la aprobación de proyectos importantes que el país necesita y tenemos un ambiente bastante convulso de momento? De hecho, la fracción de Liberación Nacional acaba de condicionar la aprobación de cualquier proyecto de ley al gobierno, supeditando a la aprobación de otros proyectos de seguridad. Sí, ese es un tema, digamos, vamos a ver, este es un año preelectoral y de por sí en cualquier periodo constitucional siempre es un año más complejo, ¿verdad? Por eso siempre se había hablado que el primer año era de aprendizaje, que el segundo y tercer año era el de las realizaciones tangibles y ya el cuarto año era un año preelectoral y que aunque no es lo correcto ni lo ético, pero así es como ha funcionado con una visión muy pragmática, es el año quizá menos productivo. Este periodo además tiene todas estas particularidades que han sido, digamos, elementos permanentes, recurrentes a lo largo del periodo. Me parece que, pues sí, aquí ya se está jugando políticamente hablando, quiero decirlo de esta forma. Se está jugando con varias variables, ¿verdad? Que están más extra asamblea y extra casa presidencial. Se está jugando mucho con y el término jugar lo estoy empleando de forma, digamos, metafórica, pero se está utilizando mucho las variables que se están midiendo en el día a día en los estudios de opinión. En este caso, el presidente tiene a su favor, reitero, que hay estudios que lo siguen considerando con un nivel de respaldo alto, ¿verdad? Inclusive mejoró del último al tras anterior y que más bien la Asamblea Legislativa sigue siendo mal valorada. Entonces, me parece que los actores, ya que están de por sí en esta dinámica político-electoral, tienen que ser más calculadores y cuidar mejor sus movimientos,
porque de repente algo que de entrada les puede resultar o les puede aparentar ser muy viable, de cara a esa tribuna que está observando y que está ya comenzando a eventualmente pensar en clave 2026, puede jugarles en contra, ¿verdad? Me parece que, por ejemplo, la acción de la bancada, tienen todo el derecho de plantearlo, pero lejos de favorecer, digamos, lo que quisieron transmitir con su mensaje, podría más bien resultarles en contra, una suerte de autogol que se meten, porque lo que hace es reforzar más bien la narrativa que viene desde el Ejecutivo de que la Asamblea Legislativa se opone a sus iniciativas, que la Asamblea Legislativa no está haciendo la política de altura, que no está viendo al país primero. Entonces, más bien este tipo de acción parece validar ese discurso, ¿verdad? Entonces, creo que estamos en una coyuntura muy interesante, también es inédito que a estas alturas del año un presidente en ejercicio deje por lo menos entreabierta la posibilidad de que podría postularse como candidato a una diputación. Digamos, esto no tiene parangón, por lo menos en los últimos 70 años. Entonces sí creo que en esta realidad en la que estamos hay que ser muy frío y calcular muy estratégicamente y muy tácticamente las acciones a seguir. Entonces, me parece que si la Asamblea hace también un replanteamiento en ese sentido y las distintas fracciones e inclusive lo comienzan a ver también en clave 2026, algunas iniciativas, independientemente de este tema de la señora Esquivel, podrían seguir su curso, especialmente en el periodo de sesiones ordinarias que comienza ahora en febrero, y que ahí la iniciativa la vuelven a tomar, la iniciativa de la agenda parlamentaria la vuelven a tomar las y los diputados, para más bien comenzar a tratar de equilibrar un poco, digamos, de rectificar un poco esa valoración que ya de por sí es bastante negativa hacia la Asamblea Legislativa. Así es. Bueno, abiertos ya los fuegos del año preelectoral y además con la elevada tensión de este ajedrez político, estamos seguros, don Sergio, de que vamos a estar conversando con usted en muchas próximas ocasiones durante las próximas semanas. Muchísimas gracias por su participación esta noche. Con todo gusto.